Soy Alex Vladimir Jiménez Arias y voy a hacer mi presentación acerca del impacto de la militarización de la seguridad pública en el Ecuador en un periodo 2021-2024. Dentro de lo que corresponde a nuestra introducción, tenemos en cuenta que en la presencia o la alta índice de violencia, criminalidad en nuestro país, se ha visto involucrada en que Fuerzas Armadas se active inmediatamente en un ámbito interno, para lo cual la gobernabilidad, la seguridad y decretos ejecutivos han tenido que ser actores principales en esta situación. En lo que corresponde al ámbito constitucional, el Poder Ejecutivo y Derechos Humanos limitan la parte legal de los estados de excepción y el papel del marco jurídico nacional e internacional en la protección, para lo cual Fuerzas Armadas se han visto inmiscuido en cometer delitos de derechos humanos, presuntamente, los derechos y jurisprudencia, dentro de lo que es derecho y jurisprudencia. La problemática dentro de la investigación. Ecuador pasó de ser un país con baja violencia a enfrentar tasas alarmantes de homicidios, extorsiones y violencia carcelaria. La militarización busca reducir la violencia, pero sus resultados son limitados y temporales. ¿Realmente reduce la militarización la violencia sin vulnerar derechos? Examinar la línea de tiempo de las políticas de militarización de la seguridad pública y Ecuador dentro de un periodo 2021-2024, identificar los niveles de violencia desde un enfoque comparativo, analizando el antes y después de la implementación de medidas de militarización, analizar la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad pública y participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, evaluar la relación entre el aumento de militarización y los cambios de la violencia criminal en distintas regiones del país. Y como objetivo principal tenemos de analizar el impacto general que tiene la militarización de la seguridad pública en los niveles de violencia y en la percepción de seguridad ciudadana en Ecuador en un periodo 2021-2024. Dentro de nuestros métodos de investigación tenemos un descriptivo con la técnica de análisis documental, comparativo, análisis estadístico, cualitativo, interactivo, eh, con análisis de encuestas y opiniones semiestructuradas, analítico, triangulación de datos estadísticos, documentales y de percepción. Dentro de nuestro índice, de nuestra investigación, tenemos la introducción, la militarización de seguridad pública en el Ecuador, el impacto legal, percepción de ciudadanía en la seguridad y presencia militar, efectos reales sobre los niveles de violencia y las conclusiones. Lo que corresponde al marco teórico, la militarización de seguridad pública, seguridad ciudadana, dimensiones objetivas y subjetivas, criminalidad y violencia en el Ecuador, e implicaciones de militarización de lo que corresponde a derechos humanos y legalidad, estados de excepción, referentes regionales y aprendizajes. La militarización en la seguridad pública. Recientemente muchos países de América Latina, incluyendo Ecuador, han tenido que incorporar sus Fuerzas Armadas en actividades exclusivamente para la Policía Nacional, lo que se refleja en operativos conjuntos entre militares y policías, patrullajes armados en las calles y esencialmente en las prisiones de alta criminalidad, teniendo que intervenir directamente Fuerzas Armadas para poder evitar actos de como mitines dentro de los mismos. Aceleración del crimen organizado, el narcotráfico y las consecuencias que pueden generar temor en la población debido a la falta de seguridad, por lo cual se han visto inmiscuidos Fuerzas Armadas para ser un actor principal para reducir el alto índice de criminalidad y también aumentar la percepción de seguridad dentro de la ciudadanía. La seguridad ciudadana, dimensiones objetivas y subjetivas. La seguridad no son solo números, sino también son sentimientos de personas al interactuar en su entorno. Desde una perspectiva global tenemos en cuenta la seguridad objetiva, estadísticas como tasas de homicidios y robos, y una seguridad subjetiva correlacionada con las personas que coinciden en experimentar seguridad en su vida diaria. Eh, en Ecuador, en el 2021-2024, la percepción de seguridad era mucho más alta, incluso si los gobiernos aplican ciertas medidas para responder a estas situaciones, como despliegue de ejército en las calles o declarar una emergencia nacional. Los ciudadanos tienen percepciones encontradas mediante estas situaciones indicadas, que corresponde al ver presencia de Fuerzas Armadas, la percepción de seguridad aumenta en la ciudadanía. La criminalidad y violencia en el Ecuador. Ecuador ha experimentado un buen inquietante en el término de seguridad, de ser una de las naciones más pacíficas de la región andina, a presentar cifras preocupantes en homicidios, extorsiones y violencia en las prisiones. Se ha agravado una crisis nacional de masacres en prisiones, control territorial de bandas criminales
y el surgimiento del narcotráfico, obviamente. El gobierno ha relacionado con operaciones militares el uso de fuerza, decretos de excepción, pero varios análisis han argumentado que estas medidas visibles son solo superficiales, nunca profundizaron en lo suficiente para abordar el problema en su raíz. Implicaciones de la militarización. La participación de los militares en tareas de seguridad ciudadana representa considerablemente obstáculos legales y derechos humanos, netamente por no ser quizá la misión fundamental de Fuerzas Armadas, para lo cual el desconocimiento, la falta de preparación ha hecho que tal vez puedan verse inmiscuidos en presuntos cometimientos de delitos de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han expresado que intervenciones como estas pueden resultar en este tipo de abusos, como son casos de detenciones arbitrarias o usos extrajudicial de la fuerza. En Ecuador, diferentes actores han reportado situaciones angustiosas, especialmente en áreas vulnerables o en operaciones volátiles en prisiones, lo que está llevando a cuestionar la sostenibilidad de este enfoque a largo plazo. Referentes regionales y aprendizajes. México, Colombia y El Salvador han optado igualmente por militarizarse frente a un crimen organizado, teniendo que utilizar fuerzas armadas directamente para bajar la criminalidad en ese momento. La mayoría de las veces los resultados han sido modestos, con una reducción a corto plazo de la violencia. Y en algunos casos el poder militar ha sido captado por grupos criminales, ya que al estar Fuerzas Armadas inmiscuidas en este tipo de actividades, se ve vulnerable y los grupos criminales tienen como objetivo de captar a este tipo de fuerzas para tener o que contribuyan en sus actos criminales. El estado de excepción es un mecanismo mediante el cual el gobierno puede intervenir más rápidamente con medidas normalmente con condiciones peligrosas como guerras, desastres naturales y emergencias y que está netamente tipificado en el COIP para garantizar la seguridad en el orden público. Pero debemos tener en cuenta que están netamente establecidas con principios que se deben cumplir y así también temporales, como en este caso 60 días es del tiempo máximo y pueden ampliarse 30 días más como tope. Esa ha sido mi intervención. Muchas gracias.